Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de Cultura Rock en Agencia Paco Brondo. Nos vas a encontrar como siempre por todas las plataformas a partir de las 19 horas. Esto es YouTube, Facebook, Twitter y también, por supuesto, nuestra página web www.agenciapacobrondo.com.ar. Y hoy nos vamos a dar un gran gusto, un gran placer en conversar con Sebastián Bianchini. Él es músico, compositor, cantante de Árbol, que también por este tiempo está presentando su nuevo y primer disco solista. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por este contacto. Muy bien, gracias por el espacio también. Bueno, nada, lo primero que uno piensa cuando se refiere a vos es, por supuesto, en tus más de 25 años ya en Árbol, ¿no? Como cantante, como compositor. También tiene un disco nuevo, Árbol, que se siguen defendiendo en vivo todavía, ¿no? Sí, hicimos el año pasado un disco que se llama Wow. Me traicionó el subconsciente. Sí, sí. Un Ya disco vamos que a se hablar llama de WoW Limbo. también. Ya Wow vamos a es hablar de WoW. el disco que estamos ahora de alguna manera festejando los 20 años, pero hicimos un disco que se llama Hongo, que salió el año pasado y que, bueno, estuvimos tocando y ahora estos días estamos haciendo toda una gira como festejo del un aniversario del disco Wow, que fue nuestro disco más reconocido, más exitoso en cuanto a números y ese tipo de cuestiones, ¿no? El que nos permitió acceder a mucha más gente para que nos conozca. El que generó esa cosa de ir al supermercado y escuchar que estaba sonando la canción y decir, a la pelota, ¿qué pasó acá? ¿Qué cambió? Fue así, ¿no? Me imagino que habrá sido una sorpresa que también de alguna manera lo llevó puesto en el mejor de los sentidos, porque bueno, es verdad lo que vos decís, ¿no? Uno iba a cualquier lado y Osvaldo, bueno, en realidad tu tema en composición, que en realidad se llama Prejuicios, ¿no? Bueno, Pequeños Sueños, digo, lo tengo acá en mi mano, con el sello el original de la primera tirada, que dice, como, incluye Pequeños Sueños, jijiji, suerte, el fantasma. Eso, ¿no? Sebastián, me imagino la sorpresa, digo, y qué impresionante escucharse por todos lados, ¿no? Sí, hubo todo un crecimiento bastante gradual, pero en ese momento sí fue como muy raro esa cosa que, para los que son más de esta era y no vivieron todo cómo se fue pasando la era digital, una cosa que nos pasó es que antes que saliera el disco encontramos Wow en una plaza que lo vendían trucho, una copia trucha, que no era el disco, era un Mirá, demo que se había filtrado en un momento, pero eso ya dio como, dijimos, che, ¿qué onda esto? ¿Qué quiere decir claro. esto? Quiere decir que hay mucha gente a la que le interesa la banda, porque si no, no lo van a hacer una copia para vender en el tren y vender en la plaza. Y bueno, salió el disco y fue como una locura. Fue como muy. Nos llevó puestos un poco también eso, ¿eh? Porque hoy con la experiencia de todos estos años de venir trabajando y demás, yo por lo menos pienso que muchas cosas las hubiese encarado de otra manera, buscando la forma de poder disfrutar más de todo ese momento y estar más conectado con el presente, dice, ¿no? Estar ahí más a pleno. Igual me parece que debe ser muy difícil, ¿eh? También hay que pensar que eran muy jóvenes ustedes también, ¿no? La vida veloz de la propia juventud y nada, de golpe un éxito tan grande, estadios, ya no era solo el Mocambo de Aedo, ¿no? Con todo el cariño que uno le tiene a ese lugar y ese espacio, ya era obra, ya eran lugares más grandes, ¿no? Sí, y factores que cambian el ecosistema totalmente, que es que ya había una estructura que requería ser más grande, convertirnos en una SRL, no un grupo de amigos que toca, Claro, sino que ya claro, había claro. 13 personas que trabajaban para la banda también, entonces una responsabilidad para con esas personas también, y bueno, saber administrar bien esos ingresos, porque decir como entra plata un momento, pero después hay que pagar un montón de otras cosas, hay que saber bien cómo manejarse, y siendo chicos es difícil, como vos decís, uno se Claro. tiene que curtir, tiene que aprender a resolver eso, manejar bien los egos. Nosotros ahí necesitamos hacer terapia de grupo, que hicimos durante muchos años con Fernando Ulloa, que era El de Lelutier. terapeuta de Lelutier. Claro, tal cual, tal cual. Aprendimos mucho con él, pero también nos costó que se fuera Eduardo del grupo en ese momento, ¿no? Porque él Claro. estaba de acuerdo con muchas cosas que opinábamos el resto, entonces decidió
dar un paso al costado. Eso también para nosotros fue duro, ¿no? Porque veníamos trabajando de una manera y de golpe uno de los miembros fundamentales de la banda decide irse. En medio de todo ese crecimiento, ¿no? De todo ese momento de efervescencia. En este disco que está cumpliendo 20 años, justamente que también lo están festejando junto con el disco nuevo, sin dejar de lado, por supuesto, Hongo, en los shows de Árbol, Sebastián. Nada, el cierre es con Jijiji, ese clásico de Los Redondos, de cierre justamente, pero una versión completamente increíble y anormal, ¿no? Por decirlo así, que es un coro a voces. ¿Cuál fue la decisión de abordar ese clásico de Los Redondos? Y cómo fue también de alguna manera el permiso, porque uno también sabe que Los Redondos no a cualquiera, ¿no? Le ceden sus derechos. Sí, bueno, como casi todas las cosas fue desde un lugar de juego, de lo lúdico, de encarar esa cuestión jodiendo en la sala. Y lo hicimos en un show y nos pareció, hubo una reacción que estuvo buenísima y también lo sentíamos así como un poco provocador y demás, la cuestión de encarar un tema así tan clásico, rockero, desde una versión que no tenía nada que ver, era un poco insolente en un punto, pero la verdad que fuimos a hablar con Sky y la Negra Poli, y Sky lo que nos dijo es que, mirá, la verdad que a mí ese universo, yo no tengo nada que ver con eso, no es que me guste nada de la música coral ni nada, pero vayan para adelante. ¿Está bueno? Háganlo. Y nada, fue algo que empezamos a hacer en los shows. Después probamos de hacer algunos cambios, hacer otro tema o algo, y no pasa esa misma cuestión que pasa con este clásico que es Jijiji, ¿no? Que es como muy emblemático. Y en medio de todo eso, de todos esos festejos, de seguir mostrando el disco nuevo, bueno, aparece Fonotropo, ¿no? Tu primer disco solista. Encontraste el momento y el tiempo, Sebastián. Sí, pasó mucho tiempo y muchas dudas, incertidumbres, y ahora que existe este disco, me siento muy contento de eso, ¿no? Recibí muchas devoluciones muy lindas. Había una cuestión que tenía que ver quizás con el ego, con una lucha contra esa cosa de decir como, ¿por qué tengo que mostrar lo que no puedo mostrar en Árbol en otro lado? Si tengo este espacio. En el momento que dejamos de tocar con Árbol en el 2011, yo me había metido ahí a laburar en las músicas de unas pelis, de obras de teatro y demás, y a investigar mucho todo lo que tiene que ver con el diseño sonoro, con una búsqueda de arte sonoro, por otro lado, lejano a la música popular. Y aprendí un montón ahí en eso. Hice una película de Anaí Berneri que se llama Por tu culpa, con Erika Rivas, que ahí me propuse yo como una exigencia hacer toda la música incidental con objetos descartados, con basura, con elementos que no servían más, convertir eso en instrumentos. De eso no quedó casi nada, prácticamente nada en la película, pero sí fue una experiencia que me nutrió un montón para ponerme a trabajar en esto que hoy termina siendo mi primer disco solista, que se llama Fonotropo, y que gracias a la insistencia de varios amigos que sabían de esto que venía yo trabajando para mí y para ellos, de alguna manera, me convencieron de que lo publique, ¿no? Porque era algo que estaba ahí. En un momento dije, bueno, voy a hacer, después dije, no, me voy a armar otro grupo. Habíamos armado un grupo con Gastón de Pericos y Martín de Árbol, que se llamó All You Can Eat. Y después volvimos a la actividad con Árbol, entonces, bueno, todo eso medio que quedó ahí abandonado, pero siempre seguí investigando sobre ese universo. Ahora estoy estudiando una diplomatura de música experimental en la Universidad de San Martín, investigando también con el mundo de los arduinos, los microcontroladores, para lograr generar mis propios instrumentos, para poder construir otro tipo de dispositivos que trabajen desde otro lado, con el diseño sonoro, con la poética que se puede generar con esos objetos,
y con encarar la escucha desde otro lado también, ¿no? Y un poco Y de bueno, eso, me permití eso, poder hacer esto, ¿no? Poder darme el gusto de hacer un disco tal cual como tenía ganas. y un poco de esto que estás diciendo, Martín, perdón, Sebastián, del reciclado y demás. Bueno, uno cuando te ve tocar en la tele, en contadas oportunidades que estás mostrando el disco, aparece una compañía bastante particular, ¿no? Que te acompaña en el sonido y que son unos muñequitos de un árbol de Navidad, de tu niñez, de tu infancia, que lograste junto con alguien darle vida e inteligencia propia para que te puedan acompañar rítmicamente. Es una locura eso, Sebastián. Es increíble y la verdad que Tengo estos, totalmente novedoso por donde se lo mire. no sé si Increíble. ahí con la Sí, luz, se puede ver. son unos muñequitos que estaban, varios de estos colgados en el árbol de Navidad, que tenían, como tiene esto de acá, tenían campanas de, a ver, ¿dónde estoy? Ahí. Sí, sí, se ve Campanas de los dos perfecto. lados, ¿no? Y tocaban las canciones, típicas canciones navideñas. Bueno, ahora justo estoy luqueado, no me di cuenta, pero re Estás un navideño, composé. composé navideño. Sí. Eh, y siempre tuve ganas de poder convertirlo, que tocaran las canciones que yo quisiera, ¿no? Y a través de esto, de usarlo con Arduino, primero había probado con unos sistemas electrónicos, unos relés y todo, y no podía. Sí. Y con la ayuda de Jorge Crowe, que es una persona que sabe mucho del tema, armé un controlador para esto. Y lo que hago es ponerle unas campanitas que están afinadas correctamente y estos Claro. muñequitos van tocando Sí. esas campanitas y unos instrumentos de percusión. Eh, y funciona como una banda de acompañamiento de alguna Claro, manera. claro, claro, claro. Me acompañan como, como banda. Y después tengo este otro instrumento que también es un instrumento que se llama tenor-ion, que quedó medio abandonado cuando surgió el iPad. Sí. Es Mira. un sintetizador que son todas lucecitas, todos botones, una Sí. matriz de muchos puntos, que tiene distintos modos de funcionar. Y yo estoy también investigando cómo controlarlo de otras maneras para, bueno, para usar los samples y los sonidos que elijo para trabajar en el disco, que tienen que ver mucho con estos elementos que van siendo abandonados por la cultura de consumo, ¿no? Ujú. Son sonidos que vamos dejando de escuchar, como un organillo que existía, ese órgano a manivela que existía antes y Sí. que fue desapareciendo, máquinas de escribir, eh, todos elementos que, bueno, las videocaseteras, el ruido del mecanismo del cassette, los modems de dial-up que teníamos antes cuando se Ujú. conectaba a internet a través del teléfono. Todos esos elementos eh, como, como generadores de una frecuencia sonora para de ahí armar una construcción como si fuera un sintetizador con esos samples, ¿no? Y esto está bueno, esto que decís también, porque digo, es como le agrega un concepto y un mensaje más a la música, ¿no? Esto contracultural que decías vos, ¿no? Digamos, del descarte, ¿no? El consumismo, el capitalismo tan salvaje que nos lleva todo el tiempo a plantearnos una zanahoria nueva. Vos recuperás todo eso, le das forma nueva, lo actualizás. Y también esa irreverencia, digo, ¿no? Esa rebeldía, digo, son también un poco el ADN de Árbol. Y un poco decías Sí. hace un ratito, también, Sebastián, esta cosa de cómo te conflictuaste a la hora de salir y mostrar tu propio material, porque vos sos compositor, como te decía, y sos por lo menos un compositor de un tema que por lo menos ha explotado como Osvaldo, el famoso Osvaldo. ¿Cómo hiciste para pensar un material para vos propio y que no fuera para la banda y viceversa, digamos? ¿Se entiende la pregunta? Sí, no es que no es algo que lo tuve que pensar, sino que fue más al revés. Más desde el lado de todo esto que me da ganas de hacer, no encaja del todo en Árbol, porque ya tiene su identidad construida, por más que siempre hay una cosa lúdica y de buscar Ujú. nuevas variantes y demás, hay una identidad y Fonotropo no podría ser un disco de Árbol, porque tiene un montón de cosas que son
muy mías nomás, y que eso me pasa mucho, ¿no? Con cosas que llevo a la banda diciendo, no, es demasiado vos este tema. Claro, claro. Trabajémoslo entre todos para darle ese color más arbolero y esas cosas más rebuscadas, más complejas que están en mi ADN. No sé, no es que lo hago intencionalmente, por donde me sale, o bueno, será lo que me atrae, qué sé yo. Claro. Entonces, desde ese lugar fue como cómo fueron quedando las canciones que formaron parte del disco. Y como mucho tiene que ver también con el stick, que es el instrumento principal del disco, que es difícil hacerlo encajar con otros elementos, con otros instrumentos también, ¿no? Claro. Y una de las cosas que pasa en este disco Fonotropo es que no elijo también que no haya guitarra, bajo y batería, esos tres elementos típicos del rock, con los que estuve siempre ligado toda mi vida, pero también una elección de no trabajar desde ese lugar, de investigar por otro lado, ¿no? Principalmente por el stick, que es un instrumento muy particular que está en todas las canciones como instrumento principal junto con la línea melódica, con la voz. Y uno piensa en el stick y enseguida piensa en el rock progresivo, pero en realidad yo también, otra de las características es que vos no te apartás por intención, entiendo, de hacer música popular, Sebastián. Digo, ¿no? Exacto. Música popular. Digo, y uno piensa en el stick y yo, no sé, piensa, ¿no? En esos grandes. Aquí, Ricky Sáenz Paz, por ejemplo, de Los Siete Delfines, Tony Levin, ¿no? Un maestro también de afuera. Y sin embargo, vos lo llevás a lo popular. Sí, mi intención ahí es que no se pierda la canción, ¿no? Exacto. Me encanta King Crimson, me encanta toda esa música, pero lo que yo busco acá es hacer canciones que se puedan tocar en un fogón, por más que tengan toda esta estructura de construcción desde el stick, que es un instrumento que puede, para que lo tengo acá, puede asustarte un poco. Es una maravilla, sí, la verdad que es un aparato ya de muy llamativo, ¿viste? Verlo, ya verlo es un, claro, ¿viste? Un ya portaaviones de arriba. Es como que, ¿qué onda? Sí. Tantas cuerdas, tantas cosas como que medio como que, che, no es lo mismo que salir con una guitarra. Y aparte la amplitud del rango sonoro también la que tiene, ¿no? Claro, bueno, eso, la función es muy similar a la de un piano en ese aspecto, ¿no? Que tiene un registro bastante amplio. Con la expresividad de una guitarra, porque uno puede estirar las cuerdas, como pasa en una guitarra, como un bajo también por la frecuencia grave que podés trabajar, igual que en un piano, y con esta cuestión del ataque que tiene al tocarse, sin pulsar la cuerda, sino simplemente apoyando los dedos. Y al usar las dos manos, puedo trabajar dos registros distintos a la vez, como en un piano, con las dos manos, al igual. Pero sí está relacionado con todos estos artistas que vos mencionabas. Yo llegué al stick a través de Ricky Sáenz Paz, también de Tony Levin, que me grabó un cassette Ricky de King Crimson, y era como, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y cuando vinieron a Argentina, lo fui a ver en el 95 y después dije, me tengo que comprar ese instrumento ya mismo. Claro. Pero a mí lo que me atraviesa es la canción popular. Claro. Y no quiero perder ese lado simple desde lo emocional que se puede, por más que mis canciones tienen su complejidad, su rebusque y demás, ir a esa fibra emotiva desde la canción. 10 canciones que son parte de Fonotropo, que son de una misma época o son de distintos periodos, Sebastián. Es un periodo bastante largo, pero son de ahí de cuando dejamos de tocar con Árbol a ahora. Y el primer tema del disco, que se llama Salta, fue la primera canción que hice en ese momento, que tiene que ver con esa cuestión de animarse a hacer otra cosa que no sea lo que venía haciendo. Y más o menos
traté de respetar un poco los tiempos en el orden también de las canciones, de cómo fueron generándose un poco, porque es lo que me atravesaba a mí, de cómo se fue gestando todo eso, ¿no? Tratando de no perder el concepto de lo que es un disco redondo en ese sentido, ¿no? Claro, claro. La No primera que tener- escuché fue, yo la primera que escuché fue Abrazo, que tenés de invitado a Nahuel Briones, ¿no? ¿Qué encontraste en Nahuel? Y también preguntarte justamente por estas nuevas camadas de músicos, de artistas que hay, el trap en particular, ¿cuál es tu reflexión al respecto? por ejemplo, dentro del mundo del trap hay cosas que me gustan mucho y otras que no tanto. Quizás tenga que ver con, bueno, con esta cosa de resistencia a tanta simpleza en algunos puntos. Ujú. Eh, Hay cosas que me parecen increíbles, que me parecen fabulosas. Me encanta lo desprejuiciados que son en decir, bueno, salgo a tocar con una pista sin nada, con los invitados todos grabados y Claro. chupo huevo. Sí, sí, sí. Voy y eso me parece que está buenísimo. Y cómo no tienen todos estos problemas de vincularse con una marca o de hacerle la guerra a una compañía discográfica o un montón de cosas que muchos rockeros son mucho más con, conservadores en ese aspecto, Claro. ¿no? Eso me parece muy, muy interesante de las nuevas generaciones de mandarse a hacer y hacer mucho. Y con respecto a Nahuel Briones, es un artista que descubrí en este último tiempo, que me parece muy interesante lo que hace. Y justo cuando estábamos grabando con Juanito el Cantor, que fue el productor del disco, me Sí. sugirió, me dice, mira, este tema para mí estaría bueno que participe Nahuel, que lo vi el otro día, que no sé qué. Digo, ¿sabes que justo estuve escuchando su canción? Bueno, hablemos con él, a ver si se copa. Y me parece que funcionó súper bien. Y también está Leo Maslía en otra canción, que Sí. es un referente para mí de toda la vida. Siempre leí sus libros, tengo sus discos y demás, y para mí es un honor enorme poder tenerlo cantando en una canción conmigo. Un músico que me enseñó un montón a través de su obra, ¿no? No es que Claro. fui alumno de él personalmente, sino a través de toda su obra, yo fui de alguna manera también desarrollando cierta personalidad con esas cosas que él tiene también, ¿no? Claro. Afanándole cosas a él de alguna manera inconsciente. Esa cuestión del absurdo, esas, eh, ese juego de palabras que suele usar y demás. Yo me doy cuenta que hay mucho de eso en mi música también. Un Salieri de Maslía, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Y, y también yendo de vuelta a ese lugar de canción popular, ¿no? De llevarlo a ese lugar también. Además también escuchaba, bueno, estamos hablando del tema cigarrillo, ¿no? Que también tiene en un momento partes de publicidad, es bien interactivo todo, ¿no? De los viejos Sí, cigarrillos y demás. desde ese lugar, a mí hay una cosa con esos elementos del pasado que me resultan muy atractivos, reconvirtiéndolos en otra cosa, ¿no? Usándolos, Claro, esos samples, no quedándome como, qué lindo que era antes, sino todo esto y exponiéndolo, generando algo sobre eso, ¿no? Hay toda una cosa que me resulta muy loca cuando uno se pone a ver cómo era antes todo el mundo de cosas que hoy ya son naturales, pero claro. antes la gente fumaba en el avión, el médico fumaba en el parto mientras estaba Totalmente, eh, totalmente. y todo eso era como que estaba lo más bien. Eh, y, y al exponerlo en publicidades y cosas así, a mí por lo menos me genera esa cosa de como mierda, como antes había un montón de cosas que pueden ser atractivas en un punto, pero también que eran un desastre, que fuimos mejorando con Claro. el tiempo. Fuimos logrando cambiarlas para mejor. Y, y después también la canción tiene una cuestión que yo no es que perdí, no se fue mi viejo, hubo un montón de personas que se comunicaron contándome las experiencias de algún conocido o cómo le pasó a sus padres, eso mismo, por ahí en otras generaciones. A mí lo que me pasó es que mi viejo
tuvo un ACV que lo dejó cuadripléjico y de alguna manera perdí a ese papá que tenía de antes, que fue quien me metió en un punto en la música, porque él fue bajista de Billy Bond y siempre estuvo la música en la casa de ellos. Yo tenía las revistitas Canta Rock y Toco y Canto cuando era chico para aprender las canciones de rock nacional. Estaban todos los discos ahí que podía escuchar, jugar con el Winco, y bueno, con los instrumentos. Tenía un Hofner como el de Paul McCartney en mi casa para tocar. Entonces fui muy afortunado con todo eso, ¿no? Bueno, también tuviste, hablando siempre de grandes figuras, mencionamos a Paul McCartney, también tuviste un stick de Chick Corea en tus manos. Sí, el primer stick que tuve antes de conseguirme lo encontré en una casa de empeños estando de gira con Árbol en el 2000. Y nada, le faltaban unas partes, estaba bastante chocado en muchos aspectos y me comuniqué con el stick. Este instrumento es un trabajo de luthier, o sea, es un instrumento que se hace de a uno por una persona que se llama Emmett Chapman, que ahora falleció, el año pasado falleció. Siguen el legado sus hijos y su mujer, en una empresa familiar muy pequeña que va haciendo de algún instrumento. Yo me contacté con él cuando compré este instrumento en una casa de empeño y el tipo lo que hizo fue buscar en su cuadernito, que tenía todo anotado con lápiz, a ver ese instrumento 292, a quién pertenecía, y me dice, bueno, esto fue de Chick Corea, y después él se lo pasó a su asistente y después había perdido el rastro. El tipo tenía un registro de todos los músicos a quienes le hizo el instrumento y tiene un constante feedback de qué cosas modificar del instrumento en pos de la necesidad del músico. Entonces, de ese primer instrumento que yo tuve, que era del 74, no, 76, no me acuerdo si era del 74 o 76, el que tengo ahora es del 2011 y cambiaron un montón de cuestiones a nivel técnicas en el instrumento, de cómo se construyeron los trastes, cómo es la forma del diapasón, la distancia entre las cuerdas. Yo le pedí que tuviera una distancia un poquito mayor, porque de estar acostumbrado más al bajo y una distancia más similar a la que tiene la guitarra, las que estaban en mi anterior instrumento eran muy juntas los espacios y me resultaba difícil de tocar. Tiene todo un puente que se puede reacomodar la posición de las cuerdas para armarlo de distintas maneras. Otro tipo de micrófono que tiene filtros, tiene otras cuestiones, ¿no? que el tipo fue desarrollando con el ida y vuelta de los usuarios del instrumento. Y es como muy hippie en un punto de esta cosa anti-industria, de que voy haciendo el instrumento para cada uno de los músicos en función de lo que él necesita y modificando las cosas en función no del mercado, sino de la necesidad de los artistas. Agradecerte mucho por este alto en tu jornada y para conversar con nosotros, Sebastián. Te voy haciendo la última. Como decíamos, sos parte de una banda grande, una banda importante, de nuestro rock Árbol, que volvió con todo, disco nuevo, está tocando mucho. Cada vez que, bueno, Pablo Romero viene de México, se juntan, hay shows. Bueno, pero también te quería preguntar si a ver algún momento estás pensándolo ya para poder presentar en vivo este fonotropo maravilloso, con esta puesta que seguramente va a ser mágica con todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? De un playroom arriba del escenario. Bueno, gracias. Sí, tengo la intención de hacer un concierto / instalación sonora en algún espacio que no sea una sala de conciertos, sino que se pueda generar una escucha de otro lugar, inmersiva, que tenga estos elementos que estoy desarrollando también vinculado con las luces y con cómo modificar una cajita de música que controla a través de un motor, unas luces que se disparan a través del audio, un trabajo con unos micrófonos magnéticos, todas cosas que estoy desarrollando, investigando y que con estos shows que tenemos ahora con Árbol,
dije, bueno, esto lo freno para cuando tenga el tiempo, porque lo que estoy haciendo con este proyecto solista es encararlo desde el lugar del disfrute personal, y cuando puedo lo hago, cuando no puedo no, cuando tengo el tiempo y energía para encararlo me mando con eso, y antes de fin de año seguramente voy a hacer una presentación de todo esto que estamos charlando, poder generar todo este universo onírico y que los que puedan venir puedan meterse ahí en medio de todo esto. Ojalá, sería un gustazo enorme poder ver eso en vivo. Y bueno, agradecerte mucho también por este contacto con Agencia Pacurondo. Seba Bianchini, músico, cantante y compositor. Gracias de verdad. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Gracias.